Hemos cogido un texto muy conocido. Yo he cogido quizás la parte que menos se lee, porque lo que más se suele leer es la primera parte, a partir del versículo 1 del capítulo 4. Y sobre todo se suele usar mucho para hablar de la unidad del cuerpo de Cristo. Y es curioso, yo he oído muchas cosas sobre el tema de la unidad. Hay quien dice que bueno, que es normal, incluso las denominaciones y todo eso. Y hay quien dice que bueno, que tenemos que intentar colaborar, trabajar. Y tanto Estefan como yo hemos participado incluso en muchas reuniones buscando la unidad. Pero respetando, por supuesto, a todo el mundo, cuando yo leo este texto, yo veo cosas que no me cuadran. Porque el Señor en más de una ocasión le dijo, sobre todo a los escribas y a los fariseos, vosotros dais testimonio contra vosotros mismos cuando, por ejemplo, decís que vuestros padres fueron los que mataron a los profetas. Y a veces Dios nos pilla por nuestras palabras. Si pensamos, por ejemplo, que tal como está el panorama está bien, ¿por qué buscar la unidad? Bendigamos lo que tenemos. Si buscamos la unidad, quiere decir que nosotros en el fondo somos conscientes de que algo no está como tiene que estar y que no contenta al Señor. Pero, aunque no es lo que hoy quería entrar, solo una cosa de la primera parte. Hay una unidad ya en el cuerpo del Señor. Lo que pasa es que cojamos lo que el Señor dice. Dice, de la primera parte, versículo 3, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Tú puedes guardar lo que no tienes? Entonces, hay una unidad base. Fijaos que dice, vamos a leerlo todo. Dice, yo pues, no quiero entrar en esto mucho, pero para aclararlo bien. Yo pues preso en el Señor os ruego, además es un ruego lo que hace el apóstol, es decir, no es una orden. Porque también tenemos que entender que en la vida cristiana hay cosas que aunque Dios espera que las hagamos, no quiere que sea por orden, quiere que sea voluntariamente, porque tú anhelas hacerlo. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es decir, dicho de otra manera, yo os he llamado a algo. El Señor nos ha llamado. Entonces, vamos a ser dignos de ese llamamiento. Aleluya. Dice después, con toda humildad y mansedumbre, es decir, nada de orgullo, nada de porque aquí somos mejores que nadie. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Fijaos qué sincera y qué verdadera es la palabra de Dios. Dice, soportándoos. Dios sabe que hay cosas que soportar. ¿Qué estamos esperando? ¿Que la unidad de Dios sea algo
No, empieza, vamos a ver, ¿cuántas veces le fallamos al Señor? ¿Nunca le has fallado al Señor? Nunca, ¿no? Yo no. Tú no. Bueno, pues tú no. Yo le fallo todos los días. ¿Cuántas veces el Señor me abandona? ¿Cuántas veces te abandona? Nunca. Siempre está ahí. Luego el Señor está tocando las castañuelas con nosotros o nos está soportando. Nos está soportando. Él es el primero que soporta. ¿Vas a ser tú más que el Señor? Hay que aprender a tener paciencia, a soportar. Construir antes que destruir. Y luego en el 3 dice solícitos en guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. Como digo, no me quiero extender, aunque ¿qué es la unidad en el espíritu? No nos vamos a ir por lo raro y por lo... No, vamos a lo práctico. ¿A ti no te ha pasado ninguna vez, por ejemplo, que tú estés, qué sé yo, una semana o un mes meditando sobre un tema y te viene, por ejemplo, qué sé yo, un misionero o un pastor de fuera, o vas a visitar una iglesia, pongamos por caso, extraña, que no es la que tú vas normalmente, y mira tú por dónde el que está predicando o un hermano o una hermana te viene y sin saber nada te habla del tema y tú notas como si Dios mismo te estuviera hablando a través de ese hermano o de esa hermana. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Será quizás que el mismo espíritu que te está hablando a ti le está hablando a ese hermano? ¿Y tú cómo llamarías a eso? Cuando los dos beben del mismo espíritu, se comunican y el espíritu fluye, ¿no será una unidad en el espíritu? Entonces ya tenemos una unidad base. Y lo que el Señor nos dice, aunque todavía choquéis incluso unos con otros, tú esfuérzate, soporta ciertas cosas, intenta mantener en el vínculo de la paz, es decir, en no provocar, intenta mantener esa unidad. Ahora, eso es una unidad base. De lo que se trata, pues, no es de buscar una unidad que ya está en Cristo, en el Espíritu, sino de mantener eso. ¿Para qué? Porque va a haber un crecimiento. Y aquí nos dice un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Lo que también tenemos que entender es que Dios da la gracia conforme al don que ha dado a cada uno. Porque
no somos máquinas sacadas como si fueran una fábrica que saca todas las muñecas iguales. Todos somos Barbies. No, todos no somos Barbies. Cada uno tiene un don de Dios personal. Y a cada uno Dios le va a dar la gracia conforme a ese don, no conforme al don del otro. Aleluya. ¿Qué quiero decir con esto? Que otra de las cosas que tenemos que aceptar es que, porque el término igualdad, además, hoy en día se utiliza tan mal, que causa mucha confusión. Por ejemplo, la tan traída llevada que el hombre y la mujer son iguales. Lo siento, no son iguales. La Biblia no habla en ningún sitio de que el hombre y la mujer sean iguales. La Biblia lo que dice es que el hombre y la mujer tienen la misma dignidad como personas. Que ninguno tiene un valor superior al otro. Pero Dios ha creado hombre y mujer. Pero no solo eso, hermanos, es que a veces nos volvemos locos pensando no sé qué. Los hombres solo o las mujeres solas. ¿Hay dos mujeres iguales? ¿Hay dos hombres iguales? Cuando tú tratas, en muchos casos, a los que no son iguales como iguales, os voy a contar una anécdota, os vais a reír, pero una vez me tocó entrar en un aseo público y sabéis que en aseos masculinos hay como una especie de tacita de esta así puesta en la pared. Bueno, yo mido unos 60 y pico y aquello estaba puesto para gente de 2 metros y pico. Ya te puedes imaginar el cirio que tuve que montar para poder mear ahí. Entonces, cuando tú tratas a todos iguales y te crees que todos son de 2 metros 10, tienes un problema con los de unos 60 y tantos. Bueno, pues muchas veces nos pasa eso. Cuando tratamos a todos de la misma manera, no nos damos cuenta a veces que podemos estar cometiendo injusticias. Porque por eso la Biblia habla más bien de justicia y de dignidad, porque Dios le da a cada uno lo suyo. Y la Biblia lo que habla es que hay cosas en las que todos somos iguales, podríamos decir, entendiendo por igual lo que hoy se entiende, pero hay cosas en las que somos diferentes. Y parece que nos puede costar entender esto. No, vamos a ver. ¿Qué es la Iglesia? Tomemos los ejemplos que la propia palabra de Dios nos da. Entre otras cosas se nos dice que la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Bueno, tomemos el ejemplo de nuestro cuerpo. ¿Qué cosas son comunes a nuestro cuerpo? Por ejemplo, si yo perdiera un brazo y me pusieran el brazo de Rafa, ¿tú me lo dejas tu brazo? No, ¿verdad? ¿Me lo ponen? ¿Eso funcionaría? No funcionaría, ¿no? O si funcionara, ¿qué tendrían que hacer? ¿Qué hacen los médicos cuando hacen un trasplante, por ejemplo, de corazón o algo de eso? Te tienen que poner un tratamiento, ¿para qué? Para evitar el rechazo. ¿Por qué se produce el rechazo?
extraño, pero extraño, ¿qué es lo que identifica al cuerpo? Ese corazón que viene de otro cuerpo tiene una vida diferente. El ADN, el código genético, es distinto al tuyo. ¿Por qué hay problemas en embarazos de mujeres? Sobre todo lo tuve con una tía que tuvo un aborto por causa de esto, porque tú también, cuando tienes RH negativo y el niño coge el RH del padre que es positivo, entonces el cuerpo de la madre actúa contra el niño. ¿Por qué? Porque está reconociendo algo que es ajeno a ese cuerpo y lo identifica como algo que puede ser perjudicial. Bueno, ¿de qué nos habla esto? Esto nos habla que la misma vida está en todo tu cuerpo. Este brazo tiene la misma vida que esta pierna. Entonces, la vida, ¿y cuál es la vida del cuerpo? Materialmente es la sangre, o se identifica con la sangre, pero en el espíritu, ¿qué sería? El Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo, claro. El Espíritu Santo es nuestra vida espiritual. Por eso también, ¿qué ocurre cuando tú tienes contacto con alguien que no participa del Espíritu Santo? ¿A que notas cosas? Entonces, ¿y por qué sé yo, entre otras cosas, externamente que el Espíritu Santo está ahí? Los frutos del Espíritu. Los frutos, un árbol, ¿por qué, por ejemplo, un peral da peras y no da alcachofas o da otra cosa? Da peras porque es un peral. Su vida, su naturaleza es la de peras. Si fuera un manzano, daría manzanas. Entonces, si tú eres de Cristo y el Espíritu de Cristo, la vida de Cristo está en ti verdaderamente y no es fingido y no es aparentado, ¿qué va a ocurrir? Si, como dice la Escritura, Él crece y tú menguas, ¿qué vida predomina? Entonces, ¿cómo sabes tú? Aquí tienes un buen termómetro para saber cuán fidelidad, o digámoslo de otra manera, al hilo de lo que estamos hablando. Un buen termómetro para que tú sepas cuánto has crecido en Cristo. Mira los frutos que estás dando. Eso sí es para todos. Pero ¿son los dones para todos? ¿Son los mismos dones para todos? ¿No es el apóstol Pablo quien dice en 1 Corintios, si no recuerdo mal, ¿hablan todos en lenguas? ¿Hacen todos sanidad? ¿Hacen todos milagros? No. ¿Por qué? Qué discriminador que es el Señor, ¿no? No. Lo que ocurre es que Dios sabe el don que te ha dado y a lo que te tienes que dedicar. Y Dios da los dones, además hoy se le da a los dones, idolatramos los dones muchas veces. Y yo soy el primero que además en esta iglesia quiero que pidáis dones porque nos hacen falta. Pero no confundamos, un don no es más que una herramienta. El problema es cómo usas ese don.
Entonces, hay que saber distinguir y saber tener claro, los frutos son para todos, los dones no son para todos. Y es más importante la madurez que el tener dones. Me diréis, bueno, ¿y eso por qué, César? Pues te pongo un ejemplo bíblico y ya está. Sansón tenía un don tremendo. ¿Qué hizo? Lo malgastó. ¿Y por qué? Porque veía una falda y los ojos se le iban a dar vueltas. Entonces, Satanás le entró por ahí. Pero en el fondo, hermanos, es incluso un poco triste. Si él hubiera edificado su vida, hubiera madurado en Dios, probablemente Dios le habría utilizado de una manera tremenda. Entonces, eso son lecciones para nosotros, para que tengamos claro a lo que Dios nos llama y lo que tenemos que hacer. Ahora, en estos días, y me he alargado demasiado en todo esto, pero bueno, en estos días los tiempos son confusos y difíciles. Y a pesar de todo, yo tengo el testimonio y Estefan me lo confirmó en el día del aniversario, de que es tiempo, se acerca el tiempo en el que Dios quiere levantar a su iglesia y hacerla madurar. Pero evidentemente, ¿cómo se hace eso? Ya os he dicho algunas cosas, el domingo pasado dije. Entonces, fijaos que aquí mismo nos está diciendo que hay una unidad base en el espíritu, pero que esto no se puede quedar así. ¿Por qué no se puede quedar así? Bueno, si entre otras cosas bastara con que ya dijéramos todo, ya estoy en el Señor y ya está, pues ya no sé ni qué pintamos aquí, no podíamos haber ido con el Señor. Evidentemente, Dios espera algo más de nosotros. Nos dice aquí que Dios dio dones a los hombres y tal, y luego dice el versículo 11, que es parte de lo que hemos leído. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos hasta la unidad de la fe. Parémonos ahí un momento. ¿Qué nos está diciendo el apóstol? El apóstol dice que Dios va a constituir, él además, que también es importante, no los hombres. Esta es otra de las cosas que creo que tienen que cambiar en muchos sitios. Si nos fijamos en los ejemplos bíblicos, no son los hombres los que constituyen ministerios, es Dios. Y entonces, ¿cuál es la función de los hombres? Leeros en el libro de Hechos la iglesia en Antioquía. Esto es una cosa que yo creo aquí porque somos 4 gatos y medio y el medio está que... Pero es algo que yo espero ver algún día en marcha. En Antioquía nos dice los ancianos, hasta la clase de ministerios que había, y nos dice que se juntaron en oración y ayuno, ¿para qué? Para ministrar al Señor. Y el Señor se revela y les da testimonio y les dice, apartadme a Bernabé y a Pablo para la obra a la que los voy
a destinar, o ya los tenía destinados además, porque al apóstol Pablo, desde el momento de su conversión, el Señor le dice hasta la clase de ministerio que iba a tener: tú vas a ir a los gentiles. Pero curiosamente, a diferencia de como hoy se hace, el Señor me ha dado un ministerio, pastor, me tienes que poner mañana ya a esto y a lo otro. El apóstol Pablo se queda, se va a Arabia, se pone a orar, luego se va a donde los apóstoles le dan la mano, le dicen tal, y algunos exégetas calculan que han podido pasar fácilmente desde que el Señor lo convierte y le da la clase de ministerio hasta que empieza el ministerio, fácilmente 12 o 14 años. Y él no reclama su ministerio, él está como uno más en la iglesia sirviendo con humildad hasta que sea el momento del Señor en el que el Señor le llame. Fijaos qué diferencia del planteamiento bíblico a muchas de las cosas que hoy vemos. Seguimos. Dios levanta a estos profetas, evangelistas, estos ministerios. ¿Cuál es la misión de la Iglesia? Buscar a Dios para poderlos identificar, reconocer y darle la bendición de parte de Dios. ¿Y para qué son estos ministerios, además? Habrá algunos hay quien dice: yo soy, bueno, ahora ya pastor es poco, yo soy apóstol del Señor. Entonces se hace un pedazo de tarjeta, apóstol tal, no sé qué, y por favor en las colectas echarme, que necesito un jet privado porque necesito ir a la Conchinchina a evangelizar y soy apóstol del Señor. ¿Qué diferencia con el apóstol Pablo cuando les escribe a las iglesias? Les dice, sobre todo a Corintios, dice: ¿vosotros creéis que ya reináis? Mira tú por dónde, hombre. Nosotros los apóstoles somos apedreados, perseguidos. A mí me descolgaron por un muro, me dieron por muerto, he sido azotado no sé cuántas veces y nos tratan como la escoria del mundo. Pero yo sé en quién he creído. Si tú eres un verdadero ministerio de Dios, tú tienes que evitar recibir gloria de los hombres, como decía Cristo. Tú tienes que esperar con paciencia que sea Dios quien te justifique y te glorifique. Y además aprender a decir, como también está escrito: si hago lo que he hecho, es lo que tenía que hacer, nada extraordinario he hecho. Pero todo esto es para la edificación del cuerpo de Cristo. Los ministerios, los dones, todo tiene sentido solamente cuando sirve para edificar el cuerpo de Cristo. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Pero ¿no ha dicho antes un Señor, una fe? ¿Qué pasa? ¿Que la palabra se contradice? ¿De qué está hablando? Yo creo que todos los entendemos. A veces buscamos excusas para decir donde no hay, porque lo que queremos es excusarnos a nosotros. La primera fe, yo creo que está claro que se refiere a una fe sencilla cuando empiezas en Cristo. Y la segunda fe, ¿a qué se puede referir? Yo creo que también es evidente a un conocimiento de Cristo cada vez mayor. Porque lo que dice después es: y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir,
Todos juntos tenemos una meta, que es que Cristo lo llene todo en todos. Ser perfeccionados en el conocimiento de Cristo. Nos dice después, para que ya no seamos niños fluctuantes, que van de un lado a otro, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dicho de otra manera en castellano que todos entendemos bien. Para evitar que te engañe cualquiera que entre por la puerta, te cuente una historieta y tú te lo creas, tú tienes que estar bien arraigado, bien cimentado en Cristo Jesús. Aleluya. Entonces, ¿dónde empieza además la unidad de la Iglesia? Nosotros pensamos que la unidad es que las congregaciones se vayan juntando Pero ahora yo te voy a ser clarito. Te voy a ser clarito. Si tú no eres capaz, primero, de arreglar tu vida, segundo, de arreglar tu casa, ¿vas a arreglar la Iglesia de Dios? Es decir, primero atiende a tu vida espiritual. Deja que el Señor haga en tu vida todos los cambios que tenga que hacer. Segundo, tu familia. Estés en el lugar que estés, como hombre, como mujer, como padre, como hijo, como lo que sea. ¿Cuál es tu función y tu posición según el Señor? Y tercero, antes de poder ir a otra iglesia y ser ejemplo a otra iglesia, empieza a pechugar aquí. ¿Qué voy yo a enseñar a otra iglesia si en mi propia iglesia yo tengo un desastre? ¿No puede ser? ¿No dice el mismo Señor, quítate primero qué? La viga de tu ojo para que puedas ver la paja del ojo ajeno? Entonces, primero, la verdadera unidad de la Iglesia empieza en tu congregación. Aquí es donde tienes que trabajar más en el trato con los demás. Y dice, bueno, luego os dejaré para que lo trabajéis vosotros, pero dice, evita todos estos hombres que te quieren engañar y todo esto. Y dice, versículo 15, siguiendo la verdad en amor, tú sigues la verdad. Tú te preocupas por averiguar lo que es verdad de lo que no lo es. ¿Tú sabes cuáles son los verdaderos adoradores? ¿Qué nos dice el Evangelio de Juan cuando el Señor habla con la mujer samaritana? ¿Quién se acuerda? Los verdaderos adoradores adorarán ¿qué? Espíritu y verdad. ¿Pero eso qué implica? Si es en espíritu y verdad, no puede ser en la carne ni en la mentira. ¿A qué es lógico? ¿Veis que no hace falta estudiar una carrera para entender ciertas cosas? Entonces, si a Dios no le vale la carne y la mentira, tu vida tiene que arraigarse y buscar la verdad. Y además, el espíritu. La unidad en el espíritu. Aleluya. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Esto te va a ayudar a crecer en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Es decir, el verdadero crecimiento, y ya os lo he dicho muchas veces, no viene de los hombres. Hay que saber distinguir
Es verdad que Dios te da hasta una autoridad, por ejemplo, como pastor. Pero ¿qué le dice, por ejemplo? Hermanos, es que la palabra, por eso hay que escudriñarla y estudiarla bien. La palabra te lo aclara todo cuando la estudias y le pides al Señor. Nosotros estamos acostumbrados a que el liderazgo humano, el liderazgo, que no me gusta nada la palabra, prefiero más lo que dice la Biblia, siervo, el que sirve. Pero bueno, el liderazgo es: yo tengo la autoridad, yo me impongo y aquí se hace lo que yo diga. Yo soy el pastor. ¿Dónde está eso en la palabra? ¿Que el pastor tiene autoridad? Sí. Sí. Hay muchas autoridades. Lo mismo que con el marido y con la mujer también se interpreta muy mal. Cuando se dice que el marido es cabeza y que tiene autoridad. Sí. Eso hoy, esto hoy no lo hables porque esto... No, las mujeres... No, perdona. El marido tiene autoridad sobre la mujer. Ahora, ¿qué le dice el Señor al marido y qué le dice a la mujer? Porque al marido, que yo sepa, no hay ningún versículo que diga: marido, sujeta a tu mujer. ¿Conocéis algún versículo así? No. El Señor le habla a la mujer y le dice: tú sujétate. Y al marido lo que le dice es: ama a tu mujer. Y si fuera necesario, tendrías que dar tu vida por ella, como Cristo hizo con su iglesia. Y al apóstol Pedro, que lo dice él en su epístola, dice: vosotros no os enseñoreéis de la grey como veis en el mundo. Es decir, no toméis postura de autoridad soberbia. Y le dice: sino sed que... ¿Quién se acuerda? Sed ejemplo de ella. Es decir, tu manera de ejercer autoridad y tu manera de guiar a la grey, es decir, a la congregación, tiene que ser a través del ejemplo. Que los demás puedan ver en ti que tu comportamiento es digno del Señor. Esa es la forma de ejercer autoridad de forma espiritual. Porque los demás se supone que tienen que estar conectados igual que el cuerpo. ¿Qué pasa si te cortan aquí? Te mueres o te paralizas. Porque para que el cuerpo funcione como tiene que funcionar, tiene que estar conectado con la cabeza. Con la cabeza, claro. Todos nosotros tenemos que estar conectados con Cristo. Y cuando cada uno verifica con aprobación de Cristo que está en lo correcto, todos nos identificaremos como miembros. Porque esta mano no es como esta pierna, pero se identifican los dos como miembros del cuerpo y trabajan en armonía. Todo está sujeto a la cabeza, para que cuando la cabeza pueda decir: levanta esta silla, esto pueda doblarse, esto pueda coger y pueda levantar. Entonces están trabajando piernas, manos, cabeza, en armonía. Aleluya. Dice, y termino, no sé si me he alargado demasiado, no sé ya ni qué hora es. Madre mía. Dice, crezcamos en Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, las coyunturas se ayudan mutuamente.
¿Cuántas veces hemos visto hasta rivalidad en las congregaciones? Eso es lo más antibíblico y anticristiano que hay. La postura verdaderamente cristiana es que si tú ves incluso que un hermano o una hermana destaca en algo, reciba el ánimo de la congregación para que pueda crecer en madurez. Dice, las coyunturas ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Porque no todos somos para lo mismo. Hay gente que es más abierta, hay gente que es más cerrada, hay gente que sirve a lo mejor para hablar, hay gente que no sirve para hablar, hay gente... Pero eso no tiene que ser un impedimento. Ni eso te hace más que el otro. Ni siquiera el pastor es más que nadie. Esto es solo un cargo, ya está. Realmente ni siquiera un cargo, es un servicio, un ministerio, que viene de minister, del griego servir, servidor. Eso es. Propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose todos en amor. Y además te digo una última cosa antes de terminar. Tú no puedes ser santificado ni perfeccionado sin tu hermano o tu hermana. No puedes. Porque te va a faltar cosas. La Biblia dice hasta que todos lleguemos. No dice casi todo, ni dice hasta que algunos lleguen. No. Dios en su sabiduría ha hecho las cosas de tal manera que todos dependamos de todos para que nadie se jacte, para que todos nos amemos y para que todos juntos podamos llegar a donde Él quiere que lleguemos. Aleluya.